Amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en la hora en la que van a escuchar este audio. Eh, bueno, quería compartirles un poco de lo que he estado viendo esta semana. He estado leyendo un libro que se llama ¿Huele a queso o has sido tú? Una manera infalible de sobrevivir al cambio. Así titula el libro. Y de verdad que a mí me ha encantado porque siento que estamos en un cambio de tiempos, ¿no? En un cambio de cosas. Y, y de verdad que hemos entrado en una pequeña crisis que de verdad para muchos es nuevo y para muchos a veces es muy preocupante. Entonces, este librito comparte una historia de, de cuatro personajes, dos ratones y dos personas de experimento, ¿no? Y de verdad que a mí me llama la atención de cómo es que tú te mueves. En esta historia cuenta de que había, había dos ratones que se llamaban Soplo y Lagarte y dos personas que se llamaban los Don Nadie. Uno se llamaba Cúbrete y el otro se llamaba Disimula. Entonces cuenta la historia de que ellos estaban encerrados en un laberinto, que al inicio pues comenzaron a buscar queso, entendiéndose eh, como queso puede ser dinero, puede ser lo que tú más quieras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas dos personitas y los ratones también buscaban queso. Entonces, mientras buscaban, en los inicios del libro cuenta de que encontraban pequeños trozos de queso en el laberinto y podían comerlos. Y de hecho, estas dos personitas eran tan chiquitos que medían como 13 centímetros más o menos. Entonces, ellos le tenían miedo a los ratones y los ratones también se los querían comer a ellos, ¿no? Entonces le tenían bastante miedo a los ratones. Pero, ¿qué es lo que sucede? Con el tiempo, con el tiempo pasa, uh, y mientras van buscando queso, se encuentran con un depósito de queso, con un cuarto así lleno de queso. Una habitación llamada depósito de queso D. Entonces, se encuentran ahí los dos ratones y las dos personitas. Entonces, comienzan a sobrellevar esta vida. Comienzan, y yo de verdad le he estado comparando y es como encontrar un buen trabajo y quedarte ahí, ¿no? Quedarte ahí. Entonces, según he ido analizando la historia, me doy cuenta de que entran en una rutina como la mayoría de personas. Entran en una rutina y comienzan a trabajar, ¿no? Trabajar, que es ir a por queso. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos dos personajes? Eh, Siempre los ratones llegaban en la mañana tempranito ya estaban ahí, y en cambio las dos personas al inicio, ¿qué hacían? Iban, o sea, hacían la misma rutina que hacían el día que encontraron queso. Entonces, por ejemplo, ese primer día que encontraron queso, pues ponte que uno de ellos se golpeó el dedo meñique del pie en la cama. Entonces, todos los días salía hablando o sea, salía haciendo la misma cosa. Disimula es el que es uno de los hombrecitos que se llama. Entonces, disimula, se golpeaba el pie, el meñique, en la cama. Entonces, haciendo todo esto, se iba, ¿no? Entonces, el otro que se llama cúbrete, lo que hacía era hablar palabras sin sentido. Entonces, todos los días hacían este mismo drama para llegar hacia el depósito de queso D. Entonces, todos los días con esta misma rutina iban
iban al depósito de queso D, comían queso. Y todos los días iban un poquito más tarde, un poquito más tarde. ¿Por qué? Porque sabían que el queso estaba ahí, ¿no? Entendiendo que si tú tienes un trabajo, entonces lo más probable es que llegues al trabajo y al final del mes te van a pagar tu sueldo, ¿no? Entonces, comparando con eso fui viendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas dos personitas? Llega un cierto tiempo donde comienza a disminuir el queso. Tanto los ratones y las dos personas, los don nadie comiendo queso, entonces disminuía la cantidad de queso. Entonces, ellos no le tomaron interés porque, porque pensaron o tenían por entendido de que eran parte de un experimento y de que la persona quien estaba haciendo el experimento les pondría más queso. Entonces, ellos encontraron como unos escritorios donde pues hacían lo que hacían, ¿no? Se enviaban correos, insultaban entre ellos y en muchos casos pues veían pornografía, ¿no? Entonces, estaban en una rutina como la cual la mayoría de personas se encuentran en un trabajo de pronto levantarse, ir a trabajar, comer, mirar televisión, dormir, y tenían toda esa misma rutina. Entonces, con el tiempo el queso se fue acabando y pues el olor, o sea, el olor del depósito de queso D era ya tan horrible, era tan feo, pero ellos aguantaban todo ese olor, la fetidez, todo, porque había queso ahí, ¿no? Entonces, con el tiempo se termina el queso, se termina el queso, ¿no? Y los ratones desaparecen del depósito de queso D, desaparecen, diciendo de que el depósito de queso D ya olía mal, que ya era hora, y que pues ya no querían estar más ahí. Entonces, apenas se dan cuenta de que el depósito de queso D desaparece, en realidad se los querían comer a disimula y cúbrete, pero ellos se habían puesto tan gordos por la misma rutina que tenían, porque no hacían ejercicio, simplemente se dedicaban a comer queso y pues a, a estar en sus cubículos mirando pornografía, enviándose correos entre ellos, insultándose entre ellos, hablando entre ellos, ¿no? Entonces, se habían puesto muy gordos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los ratones se asustaron porque lo vieron más grande de lo normal, entonces los ratones desaparecieron, se fueron del depósito de queso D. Y las dos personitas, los don nadie, que son disimula y cúbrete, se quedaron en el mismo lugar. Entonces, como se quedaron en el mismo lugar, pensaron de que el encargado les pondría más queso. Como los ratones ya se habían ido, entonces comenzaron a buscar más queso por distintos lugares, ¿no? Y luego en esa búsqueda encuentran queso, encuentran uh, distintos lugares donde comen distintas cosas. Por ejemplo, en uno de ellos decía que comían chiles envueltos de queso, que según el libro es la comida más rica para ellos, ¿no? Entonces, pero las dos personitas, disimula y cúbrete, seguían en el depósito de queso de esperando de que alguien les iba a poner queso. Entonces, ahí yo me di cuenta de que la situación de hoy, o sea, no es nada diferente. Porque a veces muchos estamos esperando de que, no sé, de pronto ahorita el cambio ha sido de que, o sea, todos nos quedemos en casa. Y de pronto todos están esperando de que alguien va a volver y les va a poner el trabajo, ¿no? Y otro en más grande mi pensamiento fue de que muchos se hicieron profesionales
en la era industrial, y hoy en día piensan de que haciéndose profesionales van a seguir teniendo el mismo ingreso, o sea, van a seguir, o sea, están pensando de que alguien les va a poner queso, simplemente por haber estudiado una carrera profesional. Pero es que yo veo como eso de que esa era de la era industrial ya pasó. Entonces, es como decir, por ejemplo, de que ya no hay queso ahí y hay personas que están viniendo ahí todavía. Como decir, yo voy a encontrar queso ahí, ¿no? Pero ya no hay queso. Entonces, esa era ya pasó. Entonces, nosotros tenemos que ceñirnos al cambio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una de las personitas que se llama Cúbrete, después de haber esperado tanto tiempo, le dice a Disimula, ¿sabes qué? Tenemos que salir de aquí, porque nadie nos va a poner queso. Pero sin embargo, Disimula dice, ¿sabes qué? Hay una persona que está haciendo todo esto, nosotros somos más famosos que cualquier otra persona, los ratones no son tan interesantes, sino que nosotros somos algo que no quieren perder, porque somos personas de 13 centímetros y nos vamos a hacer muy famosos y van a ganar mucho dinero con nosotros, dice uno de ellos. Disimula, dice eso, ¿no? Entonces, dice, bueno, entonces se quedan esperando días y días y días y nadie les pone queso. Entonces, cúbrete tanto esperar, dice, ¿sabes qué? Yo me voy, dice. Entonces, cúbrete, se va. Al inicio sale de miedo, pensando que se va a encontrar con los ratones y pues se lo van a comer o lo van a matar por ahí, ¿no? Entonces, a veces empezamos así con miedo a hacer nuevas cosas. Viendo esto, pues eh, yo digo que Cúbrete se aciñó al cambio, de que, o sea, sí hay otros lugares, ¿no? Al inicio con miedo de que los ratones, pues la personita ya estaba muy flaca y flaco tal vez yo lo entendí como que ya no tenía dinero, ya no tenía más queso, entonces estaba muy flaco, muy desnutrido. Entonces, así salió al laberinto en busca de más comida, más queso. Entonces, poco a poco, Cúbrete también fue encontrando queso, pequeños trozos de queso que lo ayudaran a sobrevivir. Pero sin embargo, Disimula seguía en el depósito de queso D. ¿Y qué es lo que sucede? Disimula seguía esperando, seguía maldiciendo al gobierno, maldiciendo a los que estaban haciendo el experimento, reclamando todo, enviando noticias, correos por todo sitio reclamando que le enviaran queso al depósito de queso D. ¿Para qué? Para que se podía alimentar. Mientras tanto, Cúbrete estaba yendo a nuevos lugares, estaba conociendo nuevos depósitos, depósitos de queso pequeños donde se estaba alimentando. Entonces, Cúbrete lo que hace es regresar al depósito de queso de llevando algunos trozos de queso a Disimula y le dice, ¿sabes qué? Yo he encontrado más queso afuera. Pero Disimula tenía tanto miedo de salir del depósito de queso D, entonces dice, yo no voy a salir de aquí. Y pues entonces Cúbrete burlándose de Disimula, tratando de animar con sus burlas para que Disimula pudiera salir del depósito de queso D, eh, salió. Salió de nuevo en busca de más comida, pero Disimula no salió igual del depósito de queso D. Y Cúbrete seguía pues buscando más queso y en una de esas encontró uno de los mejores depósitos que los ratones habían encontrado, que era el chilis con queso envuelto. Entonces
Entró ahí y pues comenzó a probar. Y era uno de las comidas más ricas que había probado. Entonces cuando vieron Soplo y Lagarte a Cúbrete, que eran los dos ratones, vieron a Cúbrete, que era la personita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces se acercaron para matarlo, ¿no? Para matarlo se acercaron y, y de pronto, pues, Cúbrete agarra un palo que tenía y por defenderse le clava uno de los ratones en el ojo de la astilla que tenía, el palo que tenía. Y pues entonces le dicen, y Cúbrete dice, yo sé que ustedes están molestos porque piensan que nosotros hemos terminado el depósito de queso el queso del depósito, pero le echan la culpa a Disimula, ¿no? Que no quería salir. Entonces le dice, ¿saben que el culpable de todo esto es Disimula? ¿Por qué? Porque él es el administrador del depósito de queso D. Y pues se van al depósito de queso D donde encuentran a Disimula ya moribundo, ¿no? Entonces lo encuentran moribundo y Cúbrete le ayuda a salir a Disimula del depósito de queso D, donde apenas lo sacan a Disimula, los ratones se lanzan sobre Disimula y terminan matándolo y lo parten a dos. Entonces, Cúbrete aprovecha la oportunidad de que los ratones estaban de espaldas y los mata. Y los mata y se declara a sí mismo presidente del laberinto. Ya no ya del depósito de queso D, sino del laberinto, ¿no? Y ahí entra una mano que viene a sacarle a Cúbrete, que es del experimento, y en, deja en la pared anotado diciendo, el que termina con más queso, gana. El que muere con más queso, gana. Así dice, el que muere con más queso, gana. Entonces, eso sería en realidad pues como terminar, o sea, con una buena vida, con mucho dinero y entre muchas otras cosas. Entonces, esta historia para mí ha sido una historia que de verdad pues te cambia tu forma de ver las cosas, tu forma de ver tu instinto. Yo veo esta historia como que incentiva, haz otra cosa, ¿no? Haz otra cosa. Como profesional no encuentras trabajo, pues haz otra cosa. Entonces, yo definitivamente yo pienso así, sinceramente, para ti que me estás escuchando, que si no te da resultados lo que estás haciendo, comiences a cambiar lo que estés haciendo. No te quedes en el mismo depósito de queso buscando que en algún momento te va a dar más dinero, porque no te van a dar más dinero, y haz cosas nuevas. Al inicio vas a tener miedo, vas a tener tal vez un poco de vergüenza de hacer cosas distintas, uh, tal vez la sociedad te ha dicho que eso está mal, que un profesional no hace otras cosas. Al inicio a mí también me dijeron muchas cosas. Cuando comencé a hacer cosas distintas, me dijeron, mejor trabaja, búscate un trabajo seguro, me dijeron. Y de verdad que me ha servido mucho este tiempo de haber emprendido nuevas cosas, aprender nuevas cosas y, y hacer nuevas cosas. Porque el hacer nuevas cosas me ha abierto caminos distintos, aprendizajes distintos, conocer personas distintas que me han enseñado cosas buenas, y gracias a ello voy caminando a cumplir sueños, metas, objetivos, y pues no estoy como muchas personas pensando en el día a día, ¿no? Entonces
Yo personalmente te recomiendo, si estás emprendiendo, si no estás emprendiendo, si no estás emprendiendo, comienza a emprender, comienza a ver nuevas cosas, porque lo más probable es que en los próximos 10 años la carrera, la profesión que estás estudiando, las nuevas cosas o las cosas que estás haciendo ya no van a existir más. De hecho, había un libro que es de otro autor que se llama, el libro se llama Sálvese quien pueda, autor Andrés Oppenheimer, que dice que en los próximos 10 años el 80% de las carreras o de las profesiones que hoy en día existen ya no van a existir más. Entonces, comienza a hacer nuevas cosas y ciñete al cambio, porque de verdad que yo veo mucho profesional en las calles, veo mucho profesional humillándose por un sueldo básico, veo mucho profesional ya no dedicándose a la carrera porque de pronto le pagan muy poquito. Entonces, emprende, haz nuevas cosas y disfruta de tu vida. Muchas gracias, eso sería todo.